El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 1, del 1 al 15. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto de escribirlo la misma cosa, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios, y no nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa haga, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentir, eso también os lo revelará Dios. Aleluya. La palabra del Señor está bendecida. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La palabra supremo es algo que tiene un grado más, algo que tiene el grado más alto. No tiene algo superior a eso. Cuando algo es supremo, está en el tope. No hay nada que esté por encima de lo que es supremo. Entonces estamos hablando de que hay un supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y muchos podrían entender que cuando hablamos del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, podemos entender que el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es la salvación. La salvación es un llamamiento. Otros podrán decir que el supremo llamamiento de Dios es la santificación. La santificación es una obra, pero no es el supremo llamamiento. Dios también llama al ministerio, llama a pastores, profetas, evangelistas, apóstoles y maestros, pero ese no es el supremo llamamiento. Dios también nos llama a la comunión el uno con los otros, pero eso tampoco es supremo llamamiento. Y así hay muchos llamados que Dios ha hecho. Entonces, como hablábamos hace ratito, tanto la carta de los Filipenses, Colosenses y Efesios y otras más tienen algo en común, que son las cartas escritas desde la prisión. Y estas cartas, que son 4, tienen ciertas relaciones. Y para poder entender la mentalidad de Pablo, nosotros tenemos que envolvernos en lo que Pablo enseñó a los gentiles. Y el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Que todo aquello que han sido salvos, que todo aquello que han creído en Cristo Jesús, lleguemos a esa plenitud, al varón perfecto. Es decir, pero para eso se debe haber una unidad en la fe, porque el varón perfecto es el cuerpo, es la iglesia. La plenitud de Cristo no está en un hombre, sino en el cuerpo. ¿Qué explico con esto? Que nosotros como iglesia local, la plenitud no está en mí, la plenitud está en nosotros. Es decir, que hay algo que yo tengo que ustedes necesitan. Hay algo que yo tengo de Dios que ustedes necesitan, pero hay algo que cada uno de ustedes tiene de Dios que yo necesito.
y así sucesivamente. Es decir, que la plenitud y llegar al varón perfecto no es una obra individual mía, es una obra de la gracia de Dios, pero también es una obra del cuerpo. Para sentir la plenitud o para sentirme pleno, yo necesito del cuerpo, yo necesito de cada miembro del cuerpo, yo necesito de cada uno de ustedes, porque es el cuerpo que es pleno. Entonces, ¿qué pasa? Pero en esa plenitud, para llegar a ser el varón perfecto, cada uno de manera individual, dice Pablo en Efesios 4, 2 y 14, que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, que todos debemos llegar a tener una misma fe, debemos llegar a tener un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo bautismo, a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantemente llevados por donde quiera con todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplea con astucia la artimaña del error. Es decir, que todos debemos llegar a ese conocimiento, a esa unidad. Y Cristo, nosotros tenemos que verlo, hoy se tiene que verlo como un colectivamente, corporativo. La gente tiene que ver a Cristo es a través de nosotros, como iglesia. Por eso cuando la iglesia se está matando una con otra, no está dando testimonio de Cristo. Cuando nosotros como hermanos en Cristo, como iglesia local, estamos hablando de otro, chimeando de otro hermano, maltratando a otro hermano, no estamos dando testimonio de que Cristo vive en nosotros. No estamos dando testimonio que estamos unidos en la fe. Cuando yo hablo de ustedes, de cualquiera de ustedes que parte del cuerpo, estoy hablando de mí mismo. Porque en Cristo somos uno. Cuando yo maltrato a un hermano, me estoy maltratando yo mismo. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo y estamos unidos en la fe, tu gozo tiene que ser mi gozo. Tu alegría tiene que ser mi alegría. Tu victoria debe ser mi victoria. Tu sufrimiento debe ser mi sufrimiento. Tu dolor debe ser mi dolor. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo. Y en lo que tú te gozas, yo tengo que gozarme. Y en lo que tú sufres, yo tengo que sufrir contigo y llorar contigo en ese momento, porque somos uno en Cristo. Entonces, la invitación es esa que Pablo hace, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, a que seamos uno, a que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ahora bien, este llamamiento tiene un propósito, porque la salvación que es en Cristo Jesús, que es un llamado también de Dios y es un don de Dios, la salvación tiene un propósito y es reconciliar. Dios recupera al hombre a través de la salvación. Y usted puede ser salvo porque ha creído, porque la salvación es por creer y usted creyó de corazón en Cristo Jesús y es salvo. Pero hay un riesgo en ser salvo y no entender el supremo llamamiento. Y el riesgo es que usted, siendo salvo, continúe su salvación siendo un niño espiritual. Si todo proceso de vida inicia, ¿por qué? Por lo pequeño, por lo más pequeño. Entonces, ¿qué pasa? En República Dominicana, cuando un niño se queda pequeño, ¿cómo que le dicen? Se pasmó, porque no creció. Y usted lo ve que tienen 15 y 20 años y usted lo ven chiquitico. No pudo crecer. La vida vio, no creció. Y eso es algo anormal, ¿sí o no? Porque un niño que no crece, que es anormal, hay algo que está pasando, que no creció, alguna situación tiene biológica que no le permitió crecer. Asimismo, en términos espirituales, nosotros crecemos con el nacimiento de arriba, el nacimiento del cielo. Y si nacimos de nuevo, tenemos la naturaleza de Dios, pero corremos el riesgo de ser niños espirituales y de no crecer en términos espirituales. Y estar en la iglesia siendo salvo y siendo niño. Entonces Pablo dice que el supremo llamamiento de Dios es para que no seamos niños. Es para que podamos crecer en términos espirituales. Para llevarnos a la madurez espiritual. Para que podamos tener un fundamento bíblico.
Lo más doloroso de uno ver los creyentes de este tiempo, de esta temporada, que por su gracia, Señor, nos ha permitido pastorear, es ver que muchos cristianos están en la iglesia, pero su fundamento bíblico no es está del 1 a 10, está en 2, en 3 y en 4. Y no tienen crecimiento, y no tienen fundamento. ¿Y por qué es tan importante el fundamento bíblico? Que lo que tú creas sea basado en lo que está revelado en las Sagradas Escrituras. Que lo que tú creas esté basado en la verdad de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque lo que va a hacer que tú permanezcas de pie en los momentos difíciles es que tú tengas un fundamento bíblico. Si en los momentos difíciles vienen y tú no tienes fundamento bíblico, fácilmente tu ruina va a ser como la parábola que Jesús habló de los dos cimientos. De que en las dos vinieron vientos y lluvia. Y había una que había sido edificada sobre la roca y otra había sido edificada sobre la arena. Entonces Jesús dice que vinieron lluvias, vientos y tempestades sobre las dos. Pero una se fue la ruina porque se destruyó y otra se mantuvo firme. Entonces, el supremo llamamiento de Dios es para que tú en medio de la dificultad te mantengas firme. Te mantengas de pie creyendo en el Dios Todopoderoso. Te mantengas de pie sabiendo el Dios que te llamó. Que no es un Dios cualquiera. Este hombre que está escribiendo está preso. Y no en cualquier prisión, está en Roma preso. Y está diciendo que él está gozoso en el Señor. Le está diciendo que hay un llamamiento superior a lo que él ha vivido. Que hay un llamamiento que es superior a lo que él está pasando personalmente. Entonces ese llamamiento te va a hacer que lo que tú estés viviendo, tú digas, hay algo superior de parte de Dios para mi vida que lo que yo estoy viviendo. Y esto no elimina el sufrimiento humano. No, yo no estoy diciendo que no sufre, no estoy diciendo que no llore. No. Hay cosas humanamente que vamos a llorar y vamos a sufrir. Que nadie te puede decir que no la sufre y no la llora, porque es parte de la humanidad. Pero en términos espiritual, hay algo superior que es ese llamamiento para que llegamos a la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús, para que lleguemos a conocerlo a Él. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Pablo le dice que esto es para que no sean engañados. Para que no sean engañados por falsos obreros, falsos maestros. Y asimismo, como hay de todo falso, porque nosotros podemos ver que hacen algo original. El día pasado yo vi en televisión que a un teléfono normal le estaban poniendo por detrás la cámara que usan los Apple y también en la manzanita. Y la persona podía ponerle un estuche y ponérselo ahí. Y todo el mundo decía que tenía un celular Apple. Y, pero mira, está en buena, esa persona tiene un Apple. ¿Por qué? Porque los chinos tienen la manera de hacer cosas similares. Y así mismo como en el mundo natural vemos que hay falso de todo, que hay imitación de todo. Así mismo en el ministerio al falso maestro, falsos pastores, falso evangelista, falso profeta, falso de todo. Entonces, ¿qué pasa? Pablo quiere que nos cuidemos de los falsos. De los falsos. El gran problema de Israel era cuando la gente, ellos querían, los falsos, querían imitar lo que Dios hace. Y el falso maestro, no es el falso maestro, el falso profeta, el falso evangelista, el falso pastor, el falso apóstol, tiene un problema grave. Que como es falso, no es dirigido por el Espíritu de Dios. Ese es el problema. Porque Satanás quiere imitar todo lo que Dios hace. Entonces Pablo quiere que nos cuidemos de eso. Porque el falso te va a llevar a la perdición. El falso te va a llevar a creer en la mentira. El falso te va a encaminar hacia él y no hacia Cristo. El verdadero pastor, el verdadero maestro, el verdadero profeta, el verdadero apóstol tiene una misión que es llevarte a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Por eso él no se pone él como ejemplo.
Por eso Él no coge el púlpito para hablar de Él. Por eso Él no coge el púlpito para exaltarse Él, sino para dirigir a aquellos que lo escuchan, dirigirlo a Cristo. La gran ventaja que es fácil reconocer un falso. Cuando el falso se para en esta plataforma, habla de él. Habla de lo que Dios le dijo. Y cierra la Biblia. Y el verdadero tiene una ventaja, que habla lo que ya está revelado en las Sagradas Escrituras. Y habla lo que Dios habla. Y habla a través de la persona de Cristo. Porque hablando Dios muchas veces de muchísimas maneras a los padres, a través de los profetas, en los posteros tiempos ha hablado a través del Hijo. Es decir, que todo lo que se diga desde un púlpito tiene que ser filtrado por medio a la revelación de Cristo. Si alguien te dice algo que no está basado en la revelación de Cristo, no lo creo. No lo creo. Entonces Pablo quiere que se cuiden. ¿Por qué? Porque esto es una advertencia de que se guarden de lo falso. Y aquellos tiempos cuando Pablo hablaba de lo falso, estaba hablando de su propio pueblo, de los judíos. Porque los judíos querían que ellos siguieran teniendo una relación por medio de la ley y confiando en lo que ellos hacían por Dios. Por eso Pablo dice que tenía más que todo ello de qué confiar. Y hace un listado de lo que él era, de todo lo que él era en el judaísmo. Pero Pablo dice que nada de eso le sirvió, que nada de eso lo llevó a nada, nada de eso lo hizo más espiritual. Y eso es duro decirle a alguien que confía en sí mismo que nada de lo que tú haces te hace más espiritual. Es duro decirle a un religioso, y no me malinterprete, si yo le digo a un religioso que el tú orar mucho te hace más espiritual, es una ofensa y hay que orar. Si tú le dices a un religioso que ayunar 40 días te hace más espiritual y hay que ayunar, es una ofensa. Si tú le dices a un religioso que leer la Biblia te hace más espiritual y hay que leer la Biblia, es una ofensa. Lo que verdaderamente te va a hacer espiritual es la bendita y maravillosa gracia de Dios y de tu confiar, no en lo que tú haces por Dios, sino de tu confiar en lo que Dios ha hecho por ti. Es decir, el tú confiar en la obra de Él. Es ofensivo decirle eso y no lo van a entender por más que tú se lo explicas. Y todo lo que dije hay que hacerlo. No me interprete, que no es lo que estoy diciendo. Pero lo que te hace espiritual es la obra de Cristo. Tanto la obra externa como la obra interna que es la que en ti. Y esa obra, Pablo dice que no descansaba en su propia justicia, que es por la ley, sino la justicia de Dios, que es por la fe. Pero la justicia es en Cristo. Entonces, esa justicia es la que Dios te está poniendo en tu espíritu y te ha hecho espiritual, porque te ha unido a Cristo por medio de la fe. Entonces, ¿qué sucede? El creyente niño espiritual ha creído y ama a Dios y le sirve a Dios. El problema es que no avanza porque continúa confiando en su obra, en lo que Él hace. Por eso cada vez que Él quiera lograr algo de Dios, Él hace algo por Dios. Y es como si fuera un intercambio. Yo quiero que Dios me deje esto, esto y esto, entonces yo voy a hacer esto y esto y esto para Dios. El problema de esto es que tú estás descansando en lo que tú estás haciendo y no estás descansando en la obra de Cristo. Porque tú estás creyendo que tú vas a mover a Dios. Ese es el problema, porque el problema no es que tú lo hagas, es con qué intención tú lo haces. Si tú lo estás haciendo para que Dios se mueva a tu favor. Lo que pasa es que tú no has entendido que si tú estás en Cristo, ya tú has recibido todo el favor de Dios. Todo el favor que tú te puedes imaginar, el que no te has imaginado, ya tú lo recibiste en Cristo. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Si tú estás en Cristo,
a ti no te persigue una maldición generacional. A ti te persigue el bien y la misericordia todos los días de tu vida. Amén. Ese es tu estado presente. Entonces, el niño espiritual se queda en el estado pasado, en lo que él era, y no disfruta lo que ya él tiene en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Pablo, al llegar a tener este conocimiento de Cristo y poner en paralelo lo que él era en el judaísmo y lo que él en ese momento era en Cristo, podía decir: todo lo tengo por basura. Todo lo que yo viví, todo lo que yo alcancé, yo siendo perseguidor, yo siendo un hombre conocedor de la ley, un hombre que me cría a los pies de Gamaliel, maestro de la ley, un hombre respetado en el judaísmo, un hombre temido por los cristianos, un hombre que era hebreo de hebreo, era un calificativo superior a un hebreo normal. En cuanto a la ley, no había ese que se le parara a hablarle de la ley a él, porque él se la sabía de la A hasta la Z. Y dice: todo esto que yo viví, todo esto que yo aprendí es basura para mí, comparado a lo que yo tengo en Cristo. Y lo que él conoció en Cristo y lo que él recibió en Cristo le bastó un solo día, el día que iba camino a Damasco. Ese día su vida cambió. Queridos hermanos, eso mismo ha pasado con nosotros. El día que nosotros conocimos a Cristo, nuestra vida cambió positivamente. El asunto que muchas veces nos hemos quedado en el pasado, en lo que ha pasado, en lo que ha quedado en el pasado. Y el problema de quedarnos en el pasado, de lo que vivimos, de lo que experimentamos, tiene un problema, que es que quizás yo me quede en lo que viví hace 5 años dentro de la iglesia. Pero Dios siempre va de más en más. Hay cosas más gloriosas que las que nosotros vivimos por delante. Hay cosas nuevas. Dios es un Dios que trae cosas nuevas cada día. Si Dios no nos encuentra en un lugar y nos deja en ese lugar, Dios nos encuentra en un lugar y nos va llevando de gloria en gloria. El estado postrero será superior al primero. Es decir, que nosotros no podemos quedarnos ahí. ¿Qué pasa? Pablo quiere que entiendan que a Dios se le sirve desde el espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y a Dios yo le puedo servir desde mi espíritu. Desde el espíritu mío, el espíritu humano. Desde ahí es que se le sirve a Dios, porque Dios es un espíritu. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana: vendrán el día y la hora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros le servimos a Dios desde el alma. Cuando hablo del alma, hablo de la otra parte no material. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Una parte material y una parte no material. El espíritu no es material y el alma tampoco es material. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros servimos a Dios desde el alma, tiene un problema. Que muchas veces nos movemos con Dios por lo que sentimos. Por eso, muchas veces podemos venir al servicio y no conectarnos con la adoración y decimos que el servicio no estaba bueno, aunque la prédica haya sido gloriosa. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a servirle a Dios desde el alma, desde lo que sentimos, desde lo que vemos. El problema es que yo no me puedo relacionar con Dios por lo que siento, ni por lo que veo de Él. Yo tengo que relacionarme con Dios por lo que sé de Él. Porque nosotros podemos creer en un momento determinado que Dios se apartó de nosotros, que no está con nosotros. Y podemos estar pasando una prueba y decir: Dios no está conmigo, tú me abandonaste. Pero cuando yo voy a las Escrituras y leo lo que Él dice: estaré con ustedes hasta el fin. Es decir, que aunque yo no lo sienta, yo sé que Él está conmigo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Por eso yo no me puedo relacionar con Dios por lo que siento, sino por lo que sé de Él. Es decir, que yo sé que hoy Dios está conmigo. Pero también sé que mañana estará conmigo. Pero también sé que en mi vejez Él estará conmigo. Pero también sé que Dios me libre en una enfermedad. En mi enfermedad Dios estará conmigo.
Pero también sé que si un día caigo en un hospital, Dios no lo quiera, en ese hospital Dios estará conmigo. Independiente de lo que me pase, yo sé que Dios está conmigo, porque Él lo dijo. Y cuando conozco el carácter del que me habla, cuando conozco que Él es verdadero, pase lo que pase, yo voy a creer en Él. Voy a creer como Abraham, en esperanza contra esperanza, cuando no había esperanza contra esperanza, es creer cuando no había esperanza. Pero ¿qué hacía que Abraham creyera en esperanza contra esperanza? Porque él sabía que el Dios que prometió era fiel para cumplir lo que Dios había prometido. Amén, así es. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios va a cumplir lo que Él prometió. Si salió de la boca de Dios, Dios lo va a cumplir. Que no le quepa la menor duda al que está aquí. Si salió de la boca de Dios, Él lo va a cumplir, porque Él es fiel. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos le servían a Dios desde el alma. Por eso los judíos, el día de la Pascua, era que sentían a Dios. Y su relación estaba por el día que hacían los sacrificios. Es tan tal que la oración, ellos entendían que la oración estaba ligada al templo. Por eso iban al templo a orar. El judío no oraba en la casa, iba al templo. Por eso vemos en la Biblia que dice, iba Pablo y Silas a la hora de la oración, porque tienen una hora específica para orar. Entonces todo el servicio a Dios estaba ligado a un templo. Porque el alma tiene que ver algo, tiene que sentir algo. Entonces, ¿qué pasa? Como el alma tiene que ver algo y sentir algo, por eso cuando Jesús apareció, que era el Cristo que ellos estaban esperando, no conocieron a Dios ni aprovecharon la visitación de Dios. Porque ellos estaban esperando algo muy diferente a lo que vieron. Al punto que ellos veían a Jesús, un hombre normal. Jesús de Nazaret, un hombre normal. Pero dice la Escritura que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Estaban diciendo que Él era Dios y no vieron a Dios porque vieron un hombre normal. Entonces, ¿qué pasa? En Juan 1:45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hermano, hallamos a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Porque ellos querían ver. Ellos querían ver algo de Él. Entonces, ¿qué sucede? Ese es el problema cuando le servimos a Dios desde el alma. Que para creer tenemos que ver. Aunque tú quizá hoy no estás viendo a Dios, yo estoy seguro que todo lo que tú estás viviendo hoy va a redundar para bien del Evangelio. Amén. Va a redundar para el bien del Evangelio. Y eso no quita que lo que tú estés viviendo hoy afecte nuestra fe. Porque nuestra fe es afectada por lo que vivimos en el pasado y por lo que estamos viviendo hoy. Porque somos humanos, claro que sí. Pero muchas cosas que nos pasaron cuando no le servíamos a Dios. Y Dios lo que hizo fue que aún sabiendo eso, tomó nuestro pasado, que fue quizás doloroso, tomó nuestro pasado, que nos dañó, pero Dios nos vio con ojos de misericordia y en nuestro pasado nos encontró y nos conectó a un futuro glorioso en Él. Es decir, todo lo que hemos vivido es lo que Dios va a aprovechar para que nosotros podamos conocerle, para que podamos vivir a plenitud una vida en Cristo. Queridos hermanos, es cierto que lo que estamos viviendo afecta a nuestra fe. Quizá lo que estamos viendo hoy afecta a nuestra fe. El asunto es que la cruz cambió todo. La bendita obra de Dios en la cruz cambió todo para nuestro favor. Al punto que dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo. La historia, lo único que ha dividido la historia ha sido la cruz. Por eso, aún los ateos escriben antes de Cristo y después de Cristo. Aún los ateos.
porque Jesús cambió la historia. Entonces, ¿qué sucede? En el viejo pacto, los judíos buscaban a Dios. Y lo buscaban en el templo donde Él estaba, en el arca del pacto. Ellos buscaban a Dios. En el nuevo pacto, Dios nos buscó a nosotros. Él nos encontró a nosotros. No fue que nosotros salimos a buscar, fue que Él nos salió a buscar. Fue Él que nos salió a buscar y nos encontró a cada uno de los que estamos aquí en una condición que quizás no calificábamos. Y por eso me gusta que Pablo dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Es decir, nos encontró una vida destruida, una vida en desorden. Ahí fue que la encontró. Entonces, Él salió a buscarnos para encontrarnos. Por eso Pablo entiende. Y Pablo es mejor que nadie para escribirlo. Porque Pablo, cuando encontró a Jesús, él iba camino a buscar a Damasco, a buscar a los cristianos para llevarlo preso. Sin embargo, Cristo lo encontró a él y le cambió su vida. Por eso Pablo dice en el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo entendía que todo lo que él sabía era inferior a lo que el conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia de Dios que por la fe. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es el conocimiento de Cristo. Que lleguemos a conocer a Cristo para poder llegar a la plenitud del varón perfecto. El problema es que cuando hablamos de conocer a Cristo, es un conocimiento espiritual, es un conocimiento íntimo de Él, de quién es Él, porque Él es espíritu. Y como Él es espíritu, yo lo puedo conocer a través de mi espíritu. Es un conocimiento experimental de ver lo que Él hace aquí y ahora con cada situación de la que estemos viviendo. Cada situación de la que estemos viviendo es la oportunidad para conocer a Cristo en términos espiritual. Sí, así como todo lo pasado que afectó mi fe, hoy el conocimiento de Cristo aumenta mi fe. Todo lo que pasó en el pasado me afecta, pero de ahora en adelante nosotros tenemos que tratar cada día más de tener conocimiento de Él, porque eso es lo que va a hacer que aumente nuestra fe. Eso es lo que nos va a dar fortaleza, eso es lo que nos va a dar firmeza espiritual, el conocimiento de Él. Es eso lo que nos va a dar fortaleza. Ver cómo Él está obrando en nuestra casa, en nuestra familia. Y como decíamos, que aunque no veamos lo que Él está haciendo, Él está obrando. Téngalo por seguro que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Amén. En cada uno de nuestros hijos. De alguna u otra manera Dios está obrando. Así es. Dios tiene cuidado de nosotros. El que es de Dios, Dios le guarda, el maligno no le toca. Amén. El que es de Dios, Dios le guarda, el maligno no le toca. Así es. Y todo eso que estemos pasando, Dios lo va a utilizar a nuestro favor. Y no es verdad que Dios va a permitir que el diablo nos avergüence. Eso no es verdad. No hay manera de que Dios permita que el diablo se salga con la suya para los hijos de Dios. No hay manera. El diablo fue avergonzado en la cruz. Hizo un espectáculo de él. Jesús hizo un espectáculo. Y lo avergonzó, lo humilló en la cruz. Para que su humillación resulte en nosotros en exaltación del nombre de Cristo. Eso no es verdad que Él se va a salir con la suya. El conocimiento de Cristo va a aumentar. Va a servir para que nosotros aceptemos su señorío. Que Cristo sea mi Señor. Porque el señorío es decirle desde mi alma, gobierna tú mi vida. Porque todo lo que yo viví
tuvo una consecuencia de que tú no eras mi Señor. Y como tú eras mi Señor, yo mismo me señoreaba. Y como yo mismo me señoreaba, llevé mi vida a la perdición. Y como yo llevé a mi vida a la perdición, yo no confío en mí para gobernar mi vida. Por eso te doy a ti el señorío, para que seas tú que gobierne mi vida. Porque si tú gobiernas mi vida, la victoria está garantizada. Porque la victoria de Cristo es nuestra victoria. Así como su muerte fue su muerte, su resurrección fue nuestra resurrección y su glorificación fue nuestra glorificación. Todo lo que Él es y todo lo que Él conquistó es de nuestro, porque estamos en Él. Amén. Porque confiamos en Él. Entonces, ¿qué sucede? En Cristo, el conocimiento de Él me lleva a que Él tenga el señorío de mi vida, pero no solamente me lleva a que Él tenga el señorío de mi vida, sino que yo pueda sentir su amor, que yo pueda amarlo porque Él me amó, que yo pueda amarlo y sea una fuente de amor, al punto que la gente pueda ver a través del cuerpo el amor de Dios, que nuestros hijos puedan ver el amor de Dios, el amor verdadero. Aún el amor del Padre nuestro es un amor engañoso. ¿Sabían eso? Porque a veces amamos tanto a nuestros hijos que los dañamos. Amamos tanto a nuestros hijos que los sobreprotegemos. Amamos tanto a nuestros hijos que no queremos corregirlos. Amamos tanto a nuestros hijos que no nos atrevemos a darle un castigo. Porque lo amamos tanto. Entonces, aún el amor del Padre es un amor engañoso. Porque es un amor de un ser imperfecto. El amor más perfecto es el amor de Dios. Y ese amor de Dios es tan perfecto que no pasó por alto su justicia. No pasó por alto su justicia al punto que amó tanto que fue capaz de sacrificar a su único hijo. Humanamente es imposible entender ese amor. De que tú amas al único ser, el ser que te ha obedecido siempre, y tú lo cuelgas en una cruz por alguien que te ha desobedecido toda tu vida. Entonces eso debe llevarnos a que el amor también trae justicia. Que si yo amo, yo corrijo. Si yo amo, yo castigo. Si yo amo, yo también te digo no. Pero ¿por qué tú no quieres que yo haga esto? Porque te amo. Porque si tú lo haces te va a llevar a la perdición. Porque te amo, te digo que no. Entonces, ¿qué sucede? Es un amor perfecto. Y ese amor nos va a hacer que nosotros amemos a nuestros hijos, no solamente con amor del Padre, sino con el amor de Cristo. Con el amor de Dios en nosotros. Que es un amor que también trae justicia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un futuro glorioso en Cristo. ¿Qué nos invita a eso? A que todo lo que quedó atrás, todo, no hay manera de cambiarlo. Hay cosas que vivimos que no hay manera de cómo cambiarlo. Yo quisiera que Dios me diera la oportunidad de retroceder a su futuro, al pasado, para poner muchas cosas, ¿verdad? Pero no hay manera. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo? No hay. Entonces, ¿qué me invita? A que eso que quedó atrás, que es nuestro pasado, que ya Cristo lo colgó en la cruz, porque también Cristo colgó nuestro pasado. Nuestro pasado fuera de Él fue colgado en la cruz. Ahora nos extendamos hacia adelante, viendo un futuro glorioso en Él, confiando en Él, que así mismo como Él nos encontró por la fe, así mismo yo continúe caminando por la fe, porque Él me encontró por la fe. Ahora, ¿cómo sigo caminando con Él? Por la misma fe que Él te encontró, creyendo en Él, en el Hijo de Dios. Entonces, por eso Pablo dice que cuando Él nos encontró con una vida destruida y desordenada, Él no encontró para darnos vida, pero Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, de Jesucristo. La va a perfeccionar. El asunto es que Él la va a perfeccionar para llevarnos a la estatura de un varón perfecto. La canción que pusimos, el taller del maestro, fue intencional. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos el texto y decimos, ok, el Señor la va a perfeccionar,
todo lo que él inició él la va a perfeccionar. ¡Qué maravilla! Y es una maravilla. El problema es que él la va a perfeccionar llevándola al taller del maestro. Es en el taller del maestro que nos va a perfeccionar. Y en el taller del maestro, ¿cómo es que opera el maestro? Con candela, clavo y fuego. Y mucho fuego, no fuego, mucho fuego. Pues si fuera fuego, es mucho fuego. Si todo ese sufrimiento, todos los procesos que vivamos hoy y todo lo que vivimos es lo que Dios va a aprovechar para formar la imagen de Cristo en nosotros, para llevarnos a la estatura del varón perfecto. Si los procesos de Dios en Cristo son para quemar todo aquello que nos sirve para que seamos el varón perfecto. Todo lo que vivimos, todo eso que vivimos lejos de Dios, es lo que Dios tiene que quemar para que lleguemos a ser el varón perfecto. Nadie puede llegar a ser el varón perfecto en Cristo Jesús con residuos de lo que sucedió en el pasado. Si todo aquello que sucedió en el pasado, Dios tiene que quemarlo dentro de nosotros. Y esa es la realidad. Y no es que el sufrimiento tenga mérito en sí mismo. Pero lo que Pablo llegó a hacer en Cristo Jesús fue gran parte del sufrimiento que él vivió, fue lo que le llevó a conocer quién era Dios, quién era Cristo. Al punto que Pablo fundó la iglesia de Galacia porque se enfermó. O sea, esa enfermedad sirvió para bien del evangelio. Pablo escribe de las 4 cartas de las prisiones, 3 cartas que son gloriosas. La carta más gloriosa en términos de profundidades espirituales, la carta de los Efesios, la escribió estando preso. La revelación más amplia de lo que era la vida en Cristo fue desde la prisión que salió. Así que muchas veces el sufrimiento es parte del llamado. Es parte del llamado. Pero Pablo decía que estaba gozoso en el Señor. Porque dentro de él había un eterno peso de gloria, que era la misma presencia de Dios. Miren, querido hermano, la presencia de Dios es superior a cualquier cosa que estemos viviendo. Amén. Al punto que lo que nos va a dar fortaleza y nos va a dar firmeza es la presencia de Dios en nosotros. Es la presencia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Y quiere llevarnos al taller del maestro en el proceso, es para que comencemos a servirle a Dios desde el Espíritu. Desde el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y nos invita a seguir hacia adelante, dejar lo que quedó atrás. Porque toda la perfección de Dios ya está en nuestro espíritu. Todo lo que es perfecto de Dios está en nuestro espíritu. Lo que sigue siendo imperfecto es nuestra alma. Porque nuestra alma fue diseñada para vivir en la tierra. Y como cayó, como hubo una caída, entonces comenzó a ser imperfecta. Ahora bien, ¿qué es lo que necesita el alma para ir siendo perfeccionada? Grábenselo bien. Aceptar el señorío de Cristo. Punto. Aprender de Cristo. Aprender de Cristo. De Él es que tenemos que aprender. Es de la vida de Él. ¿Cómo es la vida de Él? ¿Cómo es la naturaleza de la vida de Él? Porque la perfección está en la vida de Él. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que aprender de Cristo, porque todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos mal aprendido, no lo aprendimos de Cristo, ¿sí o no? Por eso aprendamos de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es bueno aprender de Cristo? Pablo en Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquello que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Para Pablo, ¿qué era servir bajo el régimen de la letra? Servir bajo el régimen de la letra. Los judíos le servían a Dios por lo que Dios le dio, por la tabla y por la ley, 613 leyes. Y ellos vivían bajo el régimen de la letra, de lo que estaba escrito. Pero el problema es que el régimen de la letra, ellos no entendieron el régimen de la letra, porque el que te da el entendimiento de lo que está escrito es el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios, la letra es muerta. Entonces ellos tenían el régimen de la letra, pero como el Espíritu no había sido dado para iluminación del entendimiento, ellos veían la letra y pensaban que eso era Dios, que eso era lo que Dios quería, que ellos vivieran bajo la ley.
Y por eso había varias escuelas que interpretaban la ley y varios libros que interpretaban la ley. Había maestros que interpretaban la ley, pero la interpretaban con una mente natural, una mente humana. Y ellos le servían bajo el régimen de la letra. Y Pablo dice, en el nuevo pacto no se sirve a Dios bajo el régimen de la letra. Se le sirve a Dios bajo el régimen del Espíritu. Porque ahora Dios no está escribiendo afuera. Dios está escribiendo dentro. Y hay cosas que Dios escribió en un momento para tu vida, porque en ese momento era lo que tú necesitabas. Pero hay cosas que tú necesitas en este momento para tu vida, que ahora Dios tiene que escribirla. Por eso, si tú tienes que leer y entender qué es lo que Dios te está diciendo hoy a través de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que está diciendo tu espíritu? Porque hay cosas que yo viví hace tiempo y que Dios me enseñó para ese momento que yo estaba viviendo. Pero hay cosas nuevas que Dios tiene que enseñarme para el momento que yo estoy viviendo. Porque la vida no es estática, la vida es lineal. Hoy estamos bien y estamos viento en popa, pero mañana podemos estar mal. Entonces, hoy yo estoy bien y Dios escribió algo que estoy bien, pero si mañana hay una situación y está mal, Dios tiene que escribir para mañana, para esa situación que yo estoy viviendo. Porque lo que Él escribe bajo el régimen del Espíritu, Él siempre va a estar escribiendo bajo el régimen del Espíritu por cada situación que yo esté viviendo. Entonces Pablo está diciendo, ahora se sirve bajo el régimen del Espíritu, donde el Espíritu de Dios escribe en nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso, la promesa del nuevo pacto es que te dará un espíritu nuevo, un corazón nuevo y una mente nueva. ¿Para qué? Para Dios poder escribir en lo nuevo que te dio. Amén. Amén. Para tu situación hoy, Dios necesita escribir algo en tu mente y en tu corazón. Necesita escribir. Porque lo que tú estás viviendo hoy te está afectando hoy. Entonces, el régimen del Espíritu, Dios va a escribir día a día su palabra, su verdad, su dirección, su justicia, su paz, su gozo y su alegría en tu corazón. La va a estar escribiendo. Porque Él prometió que siempre estará con nosotros. En cada situación va a estar con nosotros, queridos hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos en el régimen del Espíritu, Dios tiene que escribir por medio de su palabra y su Espíritu. Cuando hablamos de su palabra, nosotros podemos hablar de dos aspectos de lo que es su palabra. Podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios, claro que sí. Pero la Biblia es la palabra de Dios cuando la miremos con entendimiento bajo los lentes de Cristo. Es decir, que la palabra es Cristo mismo, el Verbo encarnado. Esa es la palabra de Dios. Por eso el choque más grande que Jesús tuvo con ellos en ese sentido, Juan 5:39, Jesús le dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Se lo voy a traducir en español. Ustedes leen la Biblia creyendo que en la Biblia está la vida eterna. En la Biblia no está la vida eterna. La Biblia da testimonio de Cristo y en Él está la vida eterna. Si la vida eterna es Cristo. Es decir, por eso vemos que hay gente que pueden leer la Biblia y conocérsela de Génesis a Apocalipsis y no conocen a Cristo de ningún lado. ¿Por qué? Porque ellos están en la letra y no en el espíritu de la letra. El espíritu de la letra es Cristo. Por eso entonces yo tengo que ir a las Sagradas Escrituras a buscar a Cristo. ¿Qué me está diciendo las Escrituras de Cristo? Es decir, que la Biblia da testimonio de Él. Entonces el supremo llamamiento de Dios es venir y conocer a Cristo. Ese es el supremo llamamiento de Dios. Cristo es más que suficiente para cada momento que tú estés viviendo. Cada momento que tú estés viviendo, Cristo es suficiente. La suficiencia de Cristo es para cada momento. Él fue suficiente para sacarme del reino de las tinieblas, llevarme a su hijo amado, al reino de su hijo amado.
Él fue suficiente para enseñarme las escrituras, para liberarme el entendimiento. Pero Él es suficiente para el sufrimiento que yo estoy viviendo por causa de situaciones. Es decir que Él es suficiente hoy, mañana y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden poner de pie. Gloria a Dios.